La empujaron. 3 pares de manos, riendo, enrojecidas por el vino. Fueron crueles de la forma en que solo los amigos pueden serlo. Empujaron a Alesia hacia adelante, y sus pies la traicionaron, llevándola a tropezones fuera de las sombras. Salió al pulido suelo de piedra del gran salón. La música creció en volumen. Cada antorcha en los apliques de hierro parecía inclinarse hacia ella, y el hombre que estaba en el centro del salón giró la cabeza. Era aquel a quien toda alma viviente en los territorios del norte conocía solo por el peso de su silencio. El rey Alfa Valdrun Ashgrave no había bailado en 7 años, todos lo sabían. No era una preferencia, era un hecho de la naturaleza, como el invierno o la muerte. El rey no bailaba, el rey no sonreía, el rey permanecía al borde de cada reunión como una sombra tallada en granito. Observaba a su corte con ojos del color de la ceniza y la escarcha. Y nadie, absolutamente nadie, era tan tonto como para acercársele sin ser invitado. Las manos de Alesia temblaban, podía sentir las risas detrás de ella, podía oír el susurro entrecortado de Madden. Ve, será divertidísimo. Y comprendió con una claridad perfecta y desoladora. Había sido elegida para esta humillación precisamente porque era la que menos podía permitírselo. Una aprendiz de sanadora, hija de nadie, apenas tolerada en la fortaleza. Y solo porque la vieja Rebna necesitaba a alguien para moler la milenrama y lavar las vendas. Se suponía que no debía estar en esta fiesta. Se suponía que no debía estar en esta pista. Y ciertamente no se suponía que estuviera a 3 pasos del lobo más peligroso que existía, con la mano medio extendida y el corazón golpeando sus costillas como un pájaro atrapado. Casi se dio la vuelta. Casi. Pero entonces él la miró, no a través de ella, no más allá de ella, no con el desdén distante y glacial que le había visto dirigir a señores, guerreros e hijas de linajes nobles. La miró como un hombre mira algo que ha estado buscando en la oscuridad. Su lobo se aquietó. Ella vio cómo sucedía. El destello detrás de sus ojos, la tensión repentina que bloqueó sus hombros, la forma en que su respiración se detuvo. Simplemente se detuvo, como si sus pulmones hubieran olvidado su propósito. Y entonces, de forma imposible, catastrófica, a la vista de todos los alfas, betas y lobos de rango de los territorios del norte, Valdrun Ashgrave extendió la mano y tomó la de ella. Sus dedos se cerraron sobre los de ella, no con cortesía, no con delicadeza, sino como un hombre que se ahoga se aferra al borde de un bote. La música había cambiado. Algo más lento, algo antiguo, algo que los músicos parecían sacar de la memoria más que de una partitura. Su otra mano encontró la curva de su cintura. Sintió el calor de su palma a través de la fina tela de su vestido. Y algo dentro de ella, algo enterrado tan profundamente que no tenía nombre, despertó de golpe. «No conozco los pasos», susurró ella. «Entonces, sigue los míos». Su voz era grave, no una orden, sino un salvavidas. Ella lo siguió. Un giro. 2. El salón había enmudecido de una manera que no tenía nada que ver con la música. Podía sentir el peso de cada mirada. Podía oír los susurros extendiéndose como fuego por la hierba seca. Se dijo a sí misma que se apartaría después del siguiente compás, que pondría alguna excusa, que se lo tomaría a risa, que sobreviviría a las consecuencias. Pero la mano de él no se aflojó, y la música no se detuvo. Pareja tras pareja se retiraron a los bordes de la pista. El espacio a su alrededor se amplió como si la propia corte se estuviera haciendo a un lado para observar algo que no entendía. Sus ojos nunca abandonaron el rostro de ella, ni una sola vez, ni cuando Lord Greymane le murmuró algo brusco a su beta, ni cuando la dama viuda Satura se levantó de su asiento tallado con una expresión que podría haber agriado el vino. 3 canciones. Los músicos tocaron 3 canciones sin pausa, como si ellos también entendieran que detener la música significaría detener lo que fuera que estuviera sucediendo, frágil e imposible, en esa pista. La nota final tembló en el aire, y murió. Silencio. Su mano todavía estaba en la cintura de ella.
Sus dedos seguían entrelazados con los de ella, y sus ojos, esos imposibles ojos color escarcha, estaban ardiendo. «Dime tu nombre», dijo él. Ella tragó saliva. «Alesia». «¿Quién te trajo aquí esta noche, Alesia?» «Vine con la casa de la sanadora. Yo muelo la... preparo medicinas». Algo parpadeó en su rostro. «Dolor, o algo parecido». «Una sanadora», dijo él, como si la palabra significara algo diferente para él que para ella. «Una aprendiz. Apenas. ¿Y sabes lo que acaba de pasar?» Ella negó con la cabeza. Él soltó su cintura, pero no su mano. Su pulgar trazó una línea lenta sobre sus nudillos, y el contacto envió un temblor a través de ella que no tenía nada que ver con el frío. «Yo tampoco», dijo él en voz baja, «y eso me aterra». La corte estalló, no en aplausos, sino en caos. Los susurros se convirtieron en discusiones, las discusiones en exigencias. La voz de Lady Satura cortó el ruido como una cuchilla. «Esto es un insulto a cada linaje de los territorios del norte». Y en menos de una hora, el gran salón se había dividido en facciones. Aquellos que habían visto lo que habían visto y entendían su significado, y aquellos que se negaban a ejercerlo. El rey Alfa había tocado a una aprendiz de sanadora de rango Omega. La había sostenido durante 3 canciones. La había mirado como si fuera la primera cosa cálida que había encontrado en 7 años congelados. Y no la había soltado. Le dieron una habitación, no los cuartos de los sirvientes, donde había estado durmiendo en un jergón de paja junto a los tendederos. Una habitación de verdad, con una chimenea, pieles y una puerta que se cerraba con llave desde adentro. Kel, el beta del rey, lo había arreglado personalmente. No dijo nada mientras le entregaba la llave, pero la mirada que le dio llevaba el peso de un hombre que había estado viendo a su alfa morir poco a poco durante 7 años y que acababa de ver detenerse la hemorragia. Alesia se sentó en el borde de la cama y juntó las manos para que dejaran de temblar. Ella no era estúpida. Sabía lo que era un vínculo de pareja. Había oído las historias. El reconocimiento, la atracción, la certeza del lobo que precede a la comprensión de la mente. También sabía lo que les pasaba a las mujeres que eran reclamadas por hombres muy por encima de su posición. Las historias no terminaban bien. Las historias terminaban con desafíos, con veneno, con cuerpos encontrados al pie de acantilados. Un golpe en la puerta, no el de un guardia. Demasiado silencioso, demasiado cuidadoso. Abrió la puerta. Él llenaba todo el marco de la puerta, todavía con el traje negro formal de la fiesta, aunque el cuello estaba ahora desabrochado, y ella pudo ver el borde de algo debajo. Una cicatriz, gruesa y plateada, que iba desde su clavícula hacia abajo, bajo la tela. Pulsaba con una leve escarcha, fina como la seda de araña, como algo vivo que se alimentaba. «No deberías estar aquí», dijo ella. «No». «Lady Satura va a...» «Lady Satura», dijo él, y sus palabras llevaban el peso de alguien que había dejado de preocuparse por las consecuencias hacía aproximadamente 3 horas. «No es la alfa de estas tierras. Y el alfa de estas tierras está de pie fuera de la puerta de una aprendiz de sanadora a medianoche. Eso no nos ayudará a ninguno de los dos». Una pausa. El fantasma de algo que, en otro hombre, podría haber sido una sonrisa. «¿Puedo pasar?» «No». Él la miró, realmente la miró, y ella vio cómo algo cambiaba detrás de su expresión. No era ira, era sorpresa, la sorpresa genuina y desarmada de un hombre que no podía recordar la última vez que alguien le había dicho que no. «No me tienes miedo», dijo él. «Estoy aterrorizada de ti. Pero he aprendido que mostrar miedo no hace que el peligro sea menor. Solo te convierte en un objetivo más atractivo». El silencio que siguió fue lo suficientemente denso como para respirarlo. «¿Quién te enseñó eso?», preguntó él, y su voz había bajado a algo crudo, algo despojado de título y autoridad. «Todos los que he conocido». La miró durante un largo rato, luego se apartó de la puerta. «Ciérrala con llave», dijo él, «y que sepas que no hay un lobo en esta fortaleza que te toque. Ni esta noche, ni nunca. Arrancaré este castillo piedra por piedra antes de permitirlo». Él se fue.
Ella cerró la puerta con llave y luego apoyó la espalda contra la madera y se deslizó hasta el suelo porque sus piernas ya no la sostenían. La escarcha apareció a la mañana siguiente. No afuera. El otoño era suave. Los bosques todavía eran dorados y cobrizos. La escarcha se deslizó por las paredes de las cámaras del rey, a través de su piel. Ella lo vio cuando la vieja Rebna la envió a entregar una tintura para su insomnio. La forma en que le temblaban las manos, la forma en que su aliento salía en nubes, aunque la chimenea rugía, la forma en que la tinta de sus mapas se había congelado a media palabra. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?, preguntó ella, dejando la botella en su escritorio con manos firmes. Él no levantó la vista. Déjalo ahí. ¿Cuánto tiempo? Un músculo en su mandíbula se tensó. Pasó una página con dedos que crujieron débilmente. La escarcha se fracturaba a lo largo de sus nudillos. 7 años. El número cayó como una piedra en agua tranquila. 7 años desde el último lunar. 7 años desde la maldición. Tu lobo se está congelando, dijo ella. No era una pregunta. Podía verlo. La palidez bajo su piel, la escarcha que se acumulaba en los pliegues de sus nudillos, la forma en que se mantenía perfectamente quieto, brutalmente quieto, como si el movimiento pudiera hacer añicos algo dentro de él que nunca podría ser reensamblado. Te excedes, aprendiz. Soy una sanadora. Excederse es el único paso que importa cuando alguien se está muriendo. Él la miró entonces. La escarcha en sus pestañas atrapó la luz del fuego y la fracturó en pequeñas y frías estrellas. Mi lobo ha estado muriendo desde la noche en que Badi me maldijo y se adentró en las tierras salvajes del norte, dijo él, como si las palabras hubieran estado guardadas tanto tiempo que se habían calcificado. Y decirlas en voz alta era una especie de excavación. Ella no era mi verdadera pareja. Era un acuerdo político, arreglado por mi padre antes de su muerte. Cuando lo descubrió fue a ver a las brujas de los huesos. Pagó con su propia vida. Y el precio que fijó para la mía fue simple. Hizo una pausa. La escarcha en sus nudillos se espesó, se extendió a sus muñecas. Me congelaría desde adentro, lentamente. Mi lobo primero, luego mi cuerpo. Para el 10º año no quedaría nada. Ni calor, ni sentimiento, ni latido. Solo un trono con un cadáver sentado en él, gobernando un reino que no podría notar la diferencia. Alesia lo miró fijamente, y no se lo dijiste a nadie. Se lo dije a mi beta. Kaylee lo sabe. La sanadora Rebna lo sospecha. La miró a los ojos. Algo se quebró en su compostura, una fisura, una risa, débil pero profunda, atravesando la máscara que llevaba como armadura. Y ahora tú lo sabes, así que te preguntaré lo que no le he preguntado a nadie en 7 años. ¿Por qué no estás huyendo? Porque no necesitas a otra persona que huya. Las palabras aterrizaron en algún lugar bajo sus defensas. Ella lo vio. La forma en que su expresión parpadeó. La forma en que sus manos congeladas se detuvieron en el mapa. La forma en que algo detrás de sus costillas, no dolor, no exactamente, sino el fantasma de una sensación cuyo nombre había olvidado, le hizo tomar una bocanada de aire. Cuando tomaste mi mano anoche, dijo él muy bajo, la escarcha retrocedió. Por primera vez en 7 años, sentí calor. El aire entre ellos cambió. Ella lo sintió, un cambio de presión, como el momento antes de una tormenta cuando el cielo se vuelve cobrizo y el viento se calma. Por eso no me soltabas, susurró ella. Por eso nunca te soltaré. Lo permitas o no, Alesia. Mi lobo ha elegido. Y se me está acabando el tiempo. Lady Setara atacó primero. Esperó 3 días, lo suficiente para que la corte se agitara. Lo suficiente para que los susurros se convirtieran en sospechas. Lo suficiente para que Alesia comenzara a aprender los pasillos y a ganarse cautelosos asentimientos del personal de cocina y de los guardias más jóvenes. Luego, durante la asamblea matutina, con todos los lobos de rango presentes en el gran salón abarrotado hasta las galerías, se levantó e invocó el derecho de investigación. Esta mujer,
dijo Setara, su voz con la precisión practicada de alguien que había estado desmantelando rivales desde antes de que Alesia naciera. No tiene linaje, ni rango, ni afiliación de manada registrada. No fue presentada en ninguna elección. No fue investigada por el Consejo de Ancianos. Y sin embargo, ocupa aposentos en el ala real y acapara la atención del rey como si fuera, perdónenme, una persona de importancia. Alesia estaba en el centro del salón. No miró a Baldren en su trono. No lo necesitaba. Podía sentir a su lobo, sentir la rabia vibrando a través del vínculo como un cable a punto de romperse. «Soy una aprendiz de sanadora», dijo ella. «No acaparo nada del rey». Y sin embargo, Setara sonrió, acercándose. La luz de las antorchas tallaba sus rasgos en algo depredador. «Llevas un vestido proporcionado por su casa. Comes en una mesa puesta por su mayordomo. Caminas por pasillos que a mujeres de 10 generaciones de sangre noble se les negaron. ¿Qué es precisamente lo que tienes que merece tan extraordinaria generosidad? ¿Qué habilidades posee una moledora de Milenrama que la corte no tenga? Risas, dispersas, cuidadosas, pero risas. Lesia las sintió aterrizar. Ya se habían reído de ella antes, en la aldea, en la cabaña de la sanadora, por las mismas chicas que la habían empujado a la pista de baile hacía 3 noches. Sabía cómo llevarlo, cómo dejar que se deslizara por su piel como la lluvia sobre la piedra. «No poseo ninguna habilidad que merezca su preocupación, Lady Setara, pero noto que ha pasado 3 días investigando los antecedentes de una moledora de Milenrama. ¿Qué es precisamente lo que la asusta de mí?» El silencio que siguió fue quirúrgico. Los ojos de Setara se entrecerraron hasta convertirse en rendijas. Su lobo presionaba contra la superficie. Alesia podía verlo. La débil luminiscencia detrás de las pupilas de la mujer mayor. La forma en que su postura cambió de cortés a algo más fundamental y peligroso. «Te arrepentirás de eso, niña. Profundamente. Si estás disfrutando de esta historia y quieres más como esta, tómate un momento para darle al botón de «Me gusta». Eso me dice exactamente qué tipo de relatos traerles a continuación. 2 noches después, Alesia se despertó con el sonido de alguien en su habitación. No era Baldren, no era un guardia. Una mujer que no reconoció, delgada, encapuchada, moviéndose con la precisión deliberada de alguien que había recibido instrucciones muy específicas. La mano de la mujer se extendía hacia la jarra de agua junto a la cama de Alesia. «No lo hagas». La voz de Cale, grave y letal, vino de las sombras detrás de la puerta. La mujer encapuchada se congeló. En la mano de Cale había un pequeño frasco de vidrio. Su contenido ya había sido probado, ya identificado. Lo sostuvo para que la luz de la luna desde la estrecha ventana captara el residuo aceitoso. «Acónito», dijo él con calma. «Suficiente para detener el corazón de un lobo en minutos. Inodoro una vez disuelto en agua». Sus ojos encontraron los de la mujer. «Dime, ¿Lady Setara te ordenó que la vieras morir o simplemente que lo confirmaras después?» La mujer echó a correr. Cale la dejó ir. Ya sabía hacia dónde correría. Y 2 de sus guardias más confiables esperaban al final del pasillo. Había sospechado de Setara desde el momento de la investigación y había apostado una rotación fuera de la cámara de Alesia sin decírselo al rey. Porque decírselo al rey habría resultado en la muerte inmediata de Setara, y Cale era un hombre que prefería las pruebas al espectáculo. Alesia se sentó en su cama con las manos alrededor de las rodillas y comprendió con absoluta claridad que Lady Setara no tenía la intención de que ella saliera viva de esa fortaleza. Fue a ver a Baldren, no a su sala del trono, no a su estudio, a las almenas, donde él estaba de pie en la oscuridad antes del amanecer, mirando la línea de árboles congelados con escarcha trepando por la piedra bajo sus pies descalzos, incapaz de dormir porque el frío ya no se lo permitía. «Intentó envenenarme», dijo Alesia. Sus manos se aferraron al parapeto. El hielo se extendió desde sus dedos, corriendo por la piedra en venas irregulares. Sus ojos, cuando se volvió, no eran grises, eran blancos, completamente blancos, el lobo emergiendo a la superficie.
Y su voz, cuando llegó, no era del todo humana. Acabaré con ella. No, intentó matarte. Y si la destruyes ahora, ante la corte, ante testigos, antes de que la prueba se presente a la luz del día, te convertirás en el tirano del que ya susurran. Te convertirás en el rey maldito que masacró a una dama noble por una sirvienta. La voz de Alesia era firme. Sus manos no. ¿Hacemos esto correctamente o no lo hacemos en absoluto? Él la miró fijamente. El blanco de sus ojos parpadeó. Retrocedió. La escarcha en el parapeto ralentizó su avance. Deberías tener miedo, dijo él. Deberías estar furiosa. Deberías exigir que te envíe de vuelta a la aldea donde es seguro. No hay lugar seguro. Nunca lo hubo. La única diferencia entre aquí y la aldea es que aquí a alguien realmente le importa si sobrevivo la noche. Algo se rompió en él. Ella lo vio. No un colapso, no debilidad, sino el tipo de ruptura que ocurre cuando un muro se ha mantenido en pie demasiado tiempo y los brazos que lo sostienen finalmente admiten que están cansados. La alcanzó. Su mano, medio congelada, temblorosa, acunó el costado de su rostro. Su pulgar trazó su pómulo. La escarcha en sus dedos picaba, pero ella no se inmutó. Se inclinó hacia ella, hacia él, hacia el peso imposible de un rey que podía destrozar ejércitos, pero no podía detener el hielo que consumía su propio corazón. «Eres la mujer más exasperante que he conocido», respiró él. Su frente cayó sobre la de ella. Podía sentir el frío que irradiaba de su piel. Podía oír el bajo estruendo en su pecho que no era del todo humano. El espacio entre ellos era nada. La tensión lo era todo. «Bien», susurró ella. «Las mujeres exasperantes son muy difíciles de matar». El sonido que hizo no fue exactamente una risa, pero estuvo cerca. Más cerca que cualquier cosa que ella le hubiera oído en los días que lo conocía. Y entonces la maldición golpeó. No gradualmente, no el lento avance de la escarcha sobre los nudillos y los cristales de las ventanas. Esta vez detonó. Una ola de frío tan absoluta que empujó a Alesia hacia atrás y convirtió el aliento de Valdren en cristales en el aire. El hielo estalló en su pecho, extendiéndose desde la cicatriz bajo su clavícula, corriendo hacia afuera como grietas en un vidrio roto. Su lobo surgió. Ella pudo ver el cambio tratando de apoderarse de él, sus huesos crujiendo, su mandíbula alargándose, garras brotando de las yemas de los dedos que ya estaban encerradas en hielo. Se derrumbó contra el parapeto. «Valdren, aléjate». Las palabras salieron a través de dientes que se alargaban, a través de una garganta que se cerraba alrededor de la escarcha. Cuanto más cerca estás, más se fortalece el vínculo, más duro lucha. Lo sabe. La maldición sabe que estoy sintiendo de nuevo. Sabe que quiero vivir. Ella lo entendió entonces. La maldición no era simplemente un temporizador que contaba hacia la muerte. Era un depredador. Se alimentaba de la esperanza. Cada momento de calor que él sentía, cada toque, cada conversación, cada vez que su corazón latía más rápido en su presencia, le daba combustible. La maldición había sido diseñada para asegurar que el amor mismo fuera el instrumento de su destrucción. Buddy había sido minuciosa en su odio. Alesia se arrodilló a su lado sobre la piedra helada. El frío le mordía las rodillas, quemaba a través de la tela de su vestido. Podía sentir la maldición a través del vínculo, una cosa negra y aullante, la rabia de una mujer muerta preservada en hielo y magia y alimentada por 7 años de hambre paciente e implacable. «Entonces déjala luchar», dijo ella. «No me voy». Sus ojos encontraron los de ella a través de la escarcha, blancos, aterrorizados, moribundos. «Alesia, por favor. Sostuviste mi mano en esa pista de baile cuando podrías haberte ido. Ahora yo sostengo la tuya». Tomó sus manos heladas. El frío la golpeó como un muro de agua negra. Inundó sus brazos, su pecho, se envolvió alrededor de sus pulmones y los apretó. Oyó la maldición, la oyó como si estuviera viva. Un sonido como glaciares que se resquebrajan y viento aullante,
y la voz de una mujer gritando desde un lugar más allá de la muerte. Él es mío, siempre fue mío. Morirá en el frío y la oscuridad y ningún calor lo alcanzará jamás. Alesia aguantó. La escarcha trepó por sus muñecas, sus antebrazos. Sintió su piel entumecerse, sintió el frío excavar más allá del músculo y hasta el hueso. Su visión se volvió borrosa. Sintió que sus rodillas se doblaban, pero no lo soltó. Presionó su frente contra las manos heladas de él y pensó en el calor. No una idea de él, el recuerdo vivido y específico del calor. La cocina de la sanadora en una mañana de invierno. El vapor saliendo de una taza de arcilla. El olor a lavanda seca y roble quemado. La forma en que la luz del sol caía a través de una persiana rota y lo volvía todo dorado. El peso de la mano de la vieja Rebna en su hombro diciendo, «Servirás, niña, servirás muy bien». El sonido de la lluvia en un techo de paja, pequeños calores, reales, del tipo que se acumulan en una vida vivida sin poder ni prestigio, pero con algo mucho más honesto que ambos. Empujó ese calor a través de sus manos y hacia las de él. La maldición gritó, luchó. La escarcha estalló en las almenas, en el patio de abajo, rompiendo el vidrio de 3 ventanas de la torre y haciendo tropezar a los guardias. El frío se intensificó. Sus dedos se pusieron blancos, luego azules, luego de un color indescriptible. Podía sentir la maldición arañándola, tratando de congelar el propio vínculo, tratando de convertir la conexión entre ellos en otra jaula. Sus manos ardían. El frío había pasado a la agonía, a algo más allá de la temperatura, al dolor puro y destilado de una maldición que no quería morir. Ella aguantó. Se aferró porque nadie se había aferrado nunca por ella. Se aferró hasta que los gritos cesaron. Se aferró hasta que la escarcha se agrietó. No se reformó, sino que se agrietó. Se fracturó, cayó de su piel en fragmentos que se derritieron antes de tocar el suelo. Se aferró hasta que sintió los dedos de él calentarse, imposiblemente cálidos, cerrarse sobre los suyos y apretar. Y entonces lo oyó. Un latido, no el suyo, el de él, constante y fuerte y vivo. Vivo, vivo de una manera que no lo había estado en 7 años. Lo sintió a través de sus manos unidas. Sintió que se hundía con el suyo. Sintió el vínculo de pareja encajar completamente en su lugar con una fuerza que le sacó el aire de los pulmones y le trajo lágrimas a los ojos e hizo que el lobo dentro de ella, el que no sabía que existía, el que había estado durmiendo toda su vida esperando este momento, levantara la cabeza y aullara. Él jadeaba como un hombre que había roto la superficie del agua negra después de 7 años bajo ella, que había olvidado a qué sabía el aire, qué se sentía el calor, qué significaba estar vivo. El color inundó su piel, la escarcha retrocedió de las piedras a su alrededor. El cielo antes del amanecer se aclaró, como si incluso la oscuridad se estuviera retirando. Sus manos se levantaron, descongeladas, temblorosas, cálidas, y acunaron su rostro. Alesia. Su voz se quebró en su nombre. Solo su nombre. Nada más. Como si contuviera todo lo que siempre había querido decir y nunca tuvo el calor para pronunciar. Ella estaba llorando. No se había dado cuenta hasta que sintió el pulgar de él trazar el camino de una lágrima por su mejilla. «Tú, mujer imposible», susurró él. «Tú, mujer terca, imprudente, imposible. Te estabas muriendo. Y entraste en el frío y te aferraste. Alguien tenía que hacerlo». Él la besó, no con cuidado, no con la precisión contenida de un rey realizando un acto de estado. La besó como el fuego besa la leña, desesperado, consumidor, total. Sus manos en su cabello, los dedos de ella aferrando la tela de su camisa, el vínculo de pareja cantando entre ellos como una campana golpeada, resonante e irreversible. Cuando se apartó, sus ojos ya no eran de color escarcha. Eran del gris cálido de las piedras del hogar, del humo que sube de una chimenea en una tarde de invierno, de un hombre que finalmente, después de 7 años en la oscuridad,
Había vuelto a casa. La corte se reunió al amanecer, no por invitación, por compulsión. La oleada de poder cuando la maldición se hizo añicos había sido sentida por cada lobo en el territorio. Un temblor que recorría el vínculo que unía al alfa con la manada. Y cada lobo supo que algo fundamental había cambiado. Baldwin estaba en el estrado. A su lado, no detrás, no debajo, estaba Alesia, todavía descalza, con las quemaduras de escarcha desvaneciéndose de sus manos. Un lobo detrás de sus dos ojos que no había estado allí el día anterior. Satara estaba allí. Tomó aliento para hablar. Lady Satara, dijo Baldwin, y su voz llevaba todo el peso restaurado de un alfa cuyo lobo estaba completo por fin. Invocaste el derecho de investigación sobre la mujer a mi lado. Cuestionaste su linaje, su rango, su derecho a estar en estos salones. Kael dio un paso adelante. Colocó dos objetos en la mesa de roble ante la asamblea. Un frasco de vidrio que contenía el residuo aceitoso de acónito y una capa doblada bordada con el escudo de la casa Setora, quitada de la espalda de la envenenadora por sus guardias 2 noches antes. El color desapareció del rostro de Setora. Ella no tiene linaje noble, continuó Baldwin. No tiene rango. Era una aprendiz demoledora de Milenrama que vino a esta fortaleza sin nada más que manos firmes y más coraje que todos los lobos de rango en esta sala juntos. Se volvió hacia Setora. Intentaste envenenarla en mi casa, bajo mi protección. Enviaste a una mujer en la noche con suficiente acónito para detener el corazón de un lobo. Y lo hiciste porque una aprendiz de sanadora te asustó más que cualquier ejército jamás lo ha hecho. Ella no es digna, comenzó Setora. Rompió una maldición que me estaba matando. Lo hizo sosteniendo mis manos, mientras el frío intentaba detener su corazón. Lo hizo sin magia, sin linaje, sin más arma que la decisión de quedarse cuando todo en este mundo le decía que huyera. Miró a Setora con ojos que ya no contenían escarcha. ¿Qué has hecho tú, Lady Setora, que se compare? Silencio. Estás despojada de título y tierras. Dejarás este territorio al anochecer, y te llevarás contigo el conocimiento de que la moledora de Milenrama que intentaste destruir es la razón por la que este reino todavía tiene un rey. Setora se puso de pie. Salió del gran salón con la barbilla en alto y las manos temblorosas, y las puertas se cerraron tras ella con un sonido como el de un punto final al final de una frase muy larga. Baldwin se volvió hacia Alesia. Frente a toda la corte, a cada lobo que se había burlado, susurrado y reído, tomó su mano con cicatrices de escarcha y la presionó contra su pecho, sobre el lugar donde había estado la cicatriz. La cicatriz había desaparecido. En su lugar, calor. Esta es mi pareja, dijo él. Esta es su luna, y es el alma más valiente que he conocido. Besó su mano. La corte se inclinó. No porque se les ordenara, sino porque entendieron. 3 meses después, los jardines florecieron. No los jardines cultivados del patio interior. Esos siempre se habían mantenido. Los jardines silvestres. Los que estaban más allá del muro este, que habían estado congelados durante 7 años, donde nada crecía y la tierra se agrietaba como hueso viejo. Brotes verdes empujaron a través de la tierra descongelada. Flores silvestres, tercas, improbables, abrieron sus caras al sol de la mañana. Alesia estaba en la ventana de las cámaras de la luna, sus cámaras ahora, aunque todavía se sorprendía a sí misma, buscando la puerta de los sirvientes, y observó a un jardinero arrodillarse junto a un rosal que había sido madera muerta durante la mayor parte de una década. Estaba brotando. Detrás de ella, los brazos de Baldwin rodearon su cintura. Su barbilla descansaba en su hombro. Su piel estaba cálida, siempre cálida ahora, infaliblemente, maravillosamente cálida. Y el sonido de su respiración era la cosa más constante que conocía. Llegó una carta esta mañana, dijo él, de un pueblo al sur, de una mujer llamada Marón. Alesia se tensó. Envía sus felicitaciones a la luna de los territorios del norte. Dice que siempre supo que estabas destinada a cosas extraordinarias. Una pausa. También ruega una audiencia,
Al parecer, la vida en la aldea se ha vuelto algo difícil desde que se corrió la voz sobre lo que pasó en la fiesta, sobre quién empujó a la aprendiz de sanadora a la pista de baile y por qué. Alesia guardó silencio durante un largo rato. «Que espere», dijo ella. «Tengo milenrama que moler». Él se rió. Todavía era un sonido nuevo, áspero, poco practicado. Le salía por sorpresa más a menudo de lo que lo ofrecía deliberadamente. Ella coleccionaba cada una de sus risas como una piedra preciosa. «Eres extraordinaria», murmuró él contra su cabello. «Soy una aprendiz de sanadora que no conoce los pasos de baile. Eres la mujer que caminó hacia el frío y se aferró». La giró suavemente para mirarlo. «Y pasaré cada año que me quede agradecido de que lo hicieras». Presionó su palma plana contra su pecho. Bajo sus dedos, su corazón latía. Constante, fuerte, cálido, sin escarcha, sin hielo, sin maldición. Solo un hombre, finalmente vivo, sosteniendo a la mujer que lo había salvado. Ella sonrió. Afuera, en el jardín silvestre, el rosal floreció. «Y bien, ¿desde dónde me escuchan esta noche? Me encantaría saberlo. Déjenlo en los comentarios junto con sus opiniones sobre esta historia. ¿Hubo algún momento que los dejó sin aliento? Y si esta historia los conmovió como a mí, asegúrense de estar suscritos para que nunca se pierdan el próximo relato. Nos vemos en el próximo.